La provincia de El Carchi por la Revolución Ciudadana. A los ciudadanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Qué importante este debate, que lo podamos realizar de manera técnica, de manera respetuosa, donde podamos contraponer ideas, podamos levantar tesis y ojalá obtener una legislación que beneficie a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos eligieron, porque somos representantes de ellos y tenemos no solamente la gran responsabilidad de estar en estos curules, sino de hacerlo bien, de que nuestros votos realmente beneficien a esta ciudadanía que nos eligió. Hay muchos temas que son tratados en este Código Integral Penal, temas importantes y que se vuelven aún más cruciales tratarlos en este momento cuando en los medios de comunicación vemos la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que no disminuye, vemos los delitos que son la noticia del día, vemos que cada vez se incrementan y encontramos que las normas quizás no son la única solución. Y eso sí tenemos que plantearlo con claridad a la ciudadanía. El debate que hoy tenemos y las leyes que aquí aprobamos no serán sino una herramienta para que la sociedad en conjunto pueda luchar, ir cambiándola y generar aquella sociedad en la que queremos, aquella sociedad en que nuestros niños puedan jugar, crecer, correr libremente. Quiero destacar y felicitar el trabajo que realizó la Comisión de Justicia, presidida por la asambleísta Marcela Guiñaga, que presentaron un informe que hoy estamos debatiendo después de un largo trabajo de 2 años, donde fueron varias las comparecencias, varias las comisiones generales y las observaciones que fueron incorporadas y que fueron analizadas al más alto nivel, con el debate técnico que llevó adelante la asambleísta Guiñaga con la voluntad política desde esa presidencia. Y eso sí hay que reconocerlo, porque eso nos está permitiendo hoy contraponer estas ideas y nuestras diversas posiciones. En términos generales, compañeros, es indispensable destacar algunos temas, y voy a señalar en un inicio el tema relacionado con los delitos contra niños, niñas y adolescentes, que es un tema que nos preocupa muchísimo a los legisladores y que debería ser un elemento fundamental para la transformación normativa. Se establece como obligatoria la imposición de la pena de inhabilidad de empleo. Creo que esto es fundamental a quienes hayan cometido algún delito sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Esto es indispensable para poder generar realmente una sociedad diferente. Aquí tenemos que escuchar a las víctimas, digo yo. Hay que ponernos en los zapatos. Todos tenemos quizás un pariente cercano que es un niño o una niña adolescente. ¿Cuántos de nosotros no somos padres? ¿Cuántos no somos abuelos? ¿Cómo queremos protegerlos? ¿Cómo quisieras ponerlos en una burbuja a esos niños nuestros? No queremos que jamás nadie los toque. Por lo tanto, tenemos que legislar en esa medida. Y hay varios casos. Hoy mismo recibíamos al padre de Valentina, una niña de 11 años que fue violentada sexualmente y asesinada en Quito. Y hoy su padre nos sacaba lágrimas de los ojos pidiendo y clamando apoyo para justicia. Justicia en su caso. Son años ya y él no puede encontrarla. Según los datos de UNICEF, a nivel mundial, alrededor de 120 millones de mujeres menores de 20 años han experimentado relaciones sexuales por la fuerza u otros actos sexuales forzados. Esto es inadmisible, es una barbaridad. Y esto es lo que nosotros debemos decir en este Parlamento. Basta, basta esta violencia y establecer herramientas que permitan que la sociedad la elimine. En Ecuador, otro caso emblemático que ha generado indignación y que yo les llamo a escucharlos y a conocerlos para que nos permita hacer una reflexión interna y que cuando votemos lo hagamos por esas millones de víctimas que existen. Las organizaciones a nivel nacional e internacional han levantado una acción en el caso de Norma, una niña de 13 años que fue víctima de violación. No fue violada en una esquina oscura por un desconocido. Norma, esta bella niña de 13 años, fue violada por su padre, aquí en la provincia de Pichincha. Norma quedó embarazada y no pudo acceder a un aborto, pese a que su vida estuvo en riesgo. Quiero que conozcan su historia y le voy a pedir, presidente, que me ayude con un video que quisiera que lo pudiéramos compartir esta tarde. Proceda, por favor. Niñas y niños que solían jugar en las calles, pero había una niña que casi no compartía con ellos.
A veces pasaban semanas sin que nadie supiera dónde estaba. Su nombre era Norma. En realidad, Norma solía pasar largos periodos en casas que no eran las suyas, para protegerla de su papá, Raúl, que ya había violado a una de sus sobrinas cuando apenas tenía 12 años. Al final, Norma terminó viviendo en casa de sus abuelos. Fueron 2 años felices. Fue al colegio. Es un video que al momento se exhibe en el Pleno de la Asamblea Nacional ante el pedido que hiciera la asambleísta Soledad Buendía. Continuamos escuchando el audio y viendo a través de Televisión Legislativa las imágenes. Sabía que esto era peligroso para ella. Lo que ocurrió en ese tiempo, la niña no quisiera recordarlo. Norma se paralizaba de espanto cuando sentía los pasos de su papá acercándose a su cuarto. Las violaciones eran recurrentes. Al cumplir los 13 años, Norma comenzó a sentir que su cuerpo cambiaba, pero no sabía por qué. Su hermana mayor se dio cuenta de que estaba embarazada. La llevó al doctor, y ahí Norma pudo contar lo que Raúl, su papá, le hacía. Los doctores no le dieron a Norma la oportunidad de optar por un aborto, a pesar de que es legal en el país cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la paciente y del grave impacto en la salud mental que dejó en ella el embarazo producto del abuso, el cual, incluso, la llevó a intentar quitarse la vida. Raúl se enteró de la denuncia en su contra y tuvo el tiempo suficiente para huir, pues las autoridades tardaron en ordenar su arresto. La denuncia se demoró en avanzar. Entre trámites, papeleos, retrasos, pasaron 4 años. El violador enfermó y murió antes de que Norma hubiera tenido justicia en su caso. En el pueblo, las niñas y niños siguen jugando en las tardes, pero Norma ya no puede jugar con ellos. Ella ha decidido contar su historia y continuar buscando justicia, ahora a nivel internacional, para que ninguna niña de Ecuador ni de América Latina tenga que pasar por lo que ella pasó. Para que todas las niñas puedan vivir una niñez plena y decidir su futuro sin ser forzadas a la maternidad. Son niñas, no madres. No podemos permitir, compañeros legisladores, que los casos de Norma se multipliquen en el país. Tenemos que legislar para impedir que esto suceda, para que nuestros niños puedan soñar, puedan jugar y ejercer sus derechos. Este Código Integral Penal, adicionalmente, debe permitir que todo el peso de la ley caiga sobre estos delitos, que realmente no solo destruyen a Norma, a mí me destruyen, y espero que también a todos ustedes en su fuero interno les destruyan. Estos delitos sexuales, según el cambio normativo, van a poder ser juzgados en ausencia, lo cual es fundamental, lo cual creo que es un avance importante en la búsqueda de justicia. Norma, Valentina, Karina, Marta, muchos nombres más, merecen que las escuchemos. Este pleno tiene la obligación de escuchar a las víctimas, tiene la obligación de protegerlas. Aquí no estamos debatiendo la muerte de nadie, estamos debatiendo la vida de esas niñas, su derecho a decidir, su derecho a elegir. 11 mujeres violadas en el Ecuador cada día. 1 de 4 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. ¿Cuántas mujeres existimos en este pleno? El tema de la violencia sexual es muy complejo, es muy duro y es muy difícil. Las víctimas callan, las víctimas se culpabilizan, las víctimas buscan apoyo y no que la ley y la norma la sancione adicionalmente. Creo que es fundamental que este pleno de la Asamblea Nacional legisle en función de aquello, que podamos por fin tener una normativa que, como señala el Código Integral Penal, incorpore observaciones a nivel internacional. Las mujeres necesitamos que este pleno de la Asamblea Nacional no nos dé la espalda. Es muy doloroso, muchas veces algunos compañeros legisladores hemos tratado este tema. Para mí es muy doloroso y muy difícil tratar de enfrentarlo. Como algunas legisladoras, a mí se me llenan los ojos de lágrimas, porque realmente debería conmovernos a todos de tal manera. No podemos dar un voto en contra de la vida de estas niñas, de estas mujeres que han sido violadas.
Es nuestra obligación legislar en función de un país distinto, de un país mejor. No me queda más tiempo, hay muchos otros temas, señor presidente. Uno de ellos es también el tema de los delitos contra los animales. Miren que ahí hay un falso análisis de que no es importante o que es menos importante. Es sencillamente diferente. Cuando uno lucha contra la violencia tiene que ser en todas sus manifestaciones. Cuando tipificamos el delito de violación, tenemos también que tipificar y sancionar la violación sexual a un animal, porque de ahí surge justamente un violador, un posible violador a una niña, niño y adolescente. Este país requiere de legisladores que legislen en función de la técnica, en función de la ética y en función, obviamente que sí, de lo que el país requiere. Las mujeres, las niñas y los niños y adolescentes requieren de una normativa. Mi voto será a favor de la despenalización del aborto. Gracias, señor presidente. A usted, asambleísta, tiene